Muy bien, buenos días, amigos, saludos, estudiantes, colegas, amigos todos. Vamos a hablar sobre enfermedades producidas por hongos. Por supuesto, vamos a hablar de hongos. Este es un poquito más grande que micosis, pero vamos a hablar también de micosis. Vamos a hablar de qué son, cuáles son, por qué son, quiénes son, dónde son. Vamos a hablar de hongos. Por cierto, esto es estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, básicamente para estudiantes de enfermedades contagiosas, creo que del quinto, sexto, no sé, y para el que lo necesite. Muy bien. Hablando de taxonomía, es esta manera que tenemos de clasificar en base a sus características. Y bueno, tenemos que crear o ubicar grupos de seres vivos. Aquí ya primero separamos lo que no está vivo de lo que sí. Y bueno, vemos las cosas que están vivas y decimos, tú te vas a poner aquí con fulanito, porque tú y fulanito tienen la misma característica, y mengano no, se va a poner en este grupo. Pero resulta que tú y fulanito no tienen la característica tal, de manera que dentro del grupo de fulanito y tú se van a crear otros subgrupos porque son iguales pero no son iguales. Aquí el tema es qué tan semejantes o no son los seres vivos entre sí, ¿ya? Entonces los humanos decimos que somos humanos porque somos humanos, tenemos características de humanos, pero no todos somos iguales. Entonces hay grupos y subgrupos y grupos más chiquitos, en fin. Fíjate que esto es una célula. En general, membrana, citoplasma, núcleo, y aquí vemos una estructura que se llama membrana nuclear. Esto es cumbre. ¿Por qué es cumbre? Porque vamos a separar en procariotas a los seres vivos que tienen una estructura llamada núcleo, ¿sí? Y una estructura, bueno, en este líquido llamado citoplasma, pero no hay una separación palpable, visible, medible, incluso se puede tocar. Si no la hay, entonces estamos en presencia del procariota, que aquí vamos a meter las bacterias, pero no son sinónimos. Procariota abarca mucho más que solamente las bacterias. Característica: presencia de membrana nuclear. Ojo, la membrana del núcleo. Ergo, cuando sí la hay, estamos en presencia de otra cosa. No es procariota, esa otra cosa se llama eucariota. ¿Sí? Entonces, tenemos en primer lugar dos grupos grandes, pero resulta que los animales, plantas y hongos encajan aquí, pero ellos son diferentes en decir. La célula animal tiene cosas o carece de cosas que las plantas no y los hongos no. ¿Sí? Por lo menos tenemos todas núcleo, todas membrana nuclear, todas citoplasma, todas membranas, pero existe una pared. Los animales no tenemos pared celular. Los animales carecen de pared celular y de adentro hacia afuera sería núcleo, membrana nuclear, citoplasma, membrana citoplasmática. Aquí hay un espacio y después viene nada. Aquí no hay pared. Mientras que en las plantas y los hongos sí, las plantas y los hongos tienen una pared celular que los protege, los amalgama, en este caso los caracteriza. De manera que tenemos ya dentro del grupo eucariota dos grupos. Los que no tienen pared, vamos a llamarlos animales, y los que sí tienen pared, plantas y hongos. Bueno, entonces, ¿por qué no dejamos a las plantas y los hongos en un solo grupo? Pues hay diferencias entre la pared de la planta y la pared de los hongos. La planta en su pared tiene celulosa, hemicelulosa, lignina, y no sé qué otra cosa por allí, pero es típica de ella. Por cierto, los animales que comen celulosa son especiales. Hay algunos que soportamos un poquito y hay algunos que no. Los tigres no comen matas, así que olvídense de eso. Los hongos tienen pared, pero no tiene celulosa. Característica principal: tiene quitina. La quitina es como que el plástico, como que la fibra de carbono de la naturaleza. Y así tenemos los tres grupos eucariotas.
los hongos tienen una pared que es diferente a la de la planta. Entonces, esa quitina tiene importancia antigénica, tiene importancia, quiero decir, para reaccionar, pero además la membrana, esta cosa negra que representamos aquí, no es una cosa negra, perdón, esa membrana tiene características también diferentes. La membrana es una capa fosfolipídica, igual que los animales, también las plantas, pero ella tiene, además de las proteínas que todos conocemos, los canales, los receptores metabotópicos, etcétera, tiene un esterol, como los animales, pero ellos tienen colesterol, nosotros tenemos colesterol, ellos tienen otro esterol que se llama ergosterol. Cumbre para la recepción, para el mecanismo de acción de los antifúngicos. Entonces tenemos unas cuantas importancias para el ergosterol, ¿sí? Diagnóstico, reacción inmunológica, clasificación, unas cuantas cositas por allí, ¿sí? Detalle de la membrana. Esta tiene por característica principal que tiene un esterol llamado ergosterol. ¿Qué vamos a conseguir desde el punto de vista químico en la pared celular? Repito, primero está el citoplasma, ¿no? Y adentro hacia afuera. Y él va a estar limitado por una membrana de fosfolípidos y proteínas, ¿por qué no? Pero hay unas islas que llaman de esterol. En el caso de los hongos se llama ergosterol, ¿sí? Y la característica química de la pared celular es quitina, glucano como azúcares y manano, que es otro tipo de azúcar. Esto tiene que ver mucho con la característica genética, porque a fin de cuentas las cosas se van a sintetizar a partir de ella. Desde los hongos es muy importante desde el punto de vista primero diagnóstico para nosotros, porque el banano es un carbohidrato que tiene una molécula bien particular y él se consigue, se busca en ciertas pruebas, y como es como que único de los hongos, entonces cuando uno consigue el banano estamos en presencia de hongo. Y el otro detalle es que el sistema inmunológico es específico. Son moléculas producidas por el paciente que interaccionan con moléculas producidas generalmente en la membrana, en la pared de ese patógeno. En este caso estaríamos hablando del hongo. Y el cuerpo, cuando ve que hay quitina, cuando ve que hay manano, dice, yo tengo aquí en mi familia un montón de células y tú no te pareces a ellas. Ellas son bonitas y tú eres fea, tú tienes manano y las mías no tienen manano. Tú tienes quitina y las mías no tienen quitina. Entonces le saco una pistola y no así. Porque hay algunas que sí, prácticamente es lo que le falta. Entonces hay diferencias químicas y estructurales que van a ser reconocidas desde el punto de vista fisiológico, farmacológico, patológico, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esto es un hongo. Esto es un hongo y él se va a comportar como tal, el paciente lo va a tratar como tal, el sistema inmunológico lo va a tratar como tal. Hongo. Otra cosa. Bien, esto que tenemos aquí sigue siendo la misma célula, lo que pasa es que hay que ser didáctico, pero por eso. Y esta célula se llama IFA. La célula IFA, ¿por qué se llama IFA? Bueno, no sé. Los taxonomistas les gusta. Estos no son taxonomistas. Los biólogos son gente sin juicio, entonces ya no vamos a llamarlo célula, lo vamos a llamar IFA. Y repito, es esa estructura básica fundamental de la forma de vida. Porque si tú destruyes la IFA, ya se destruye el hongo, ya no va a hacer las cosas que hace cuando estaba vivo. Pero cuando agarras el hongo completo, queda medio hongo, un cuarto de hongo, un octavo de hongo, y así te vas hasta que llegas a lo más chiquitico, que es la IFA. ¿Sí? La IFA debe tener todas estas características que estamos hablando, y ella tiene la particularidad
y se multiplica. La hifa se multiplica. Esta multiplicación es asexual. Tal vez esto de aquí ya no es asexual, tal vez por aquí estamos empezando con la parte sexual. Lo cierto es que sí, la hifa se multiplica y cada hifa que sale es una copia de la inicial, ¿sí? Es como que fueran clones. ¿Qué quiero decir yo cuando dice que son copias? Bueno, que son igualetas. La carga genética que va a expresarse en un fenotipo especial es igual a la célula inicial. Es una forma de mitosis, porque no. Lo cierto es que no se puede la inicial, creo que era esta, y produjo estas dos son iguales a ella, y estas 4 son iguales a las 2 primeras, y así te vas. Una hifa produce una estructura completa de manera asexual, siempre y cuando tenga las condiciones correctas, por supuesto. Las condiciones correctas son humedad, temperatura, pH, muy importante, por supuesto, nutrición, que no haya alguien que me mate, por supuesto, que no haya sustancias que me maten u otras células que me maten. Y él empieza a multiplicarse y caemos en esto, esta estructura, como la ven, se llama micelio. El micelio tendría 2 partes por lo menos. Una parte que es vegetativa, que es el tallo de la matica, porque si se fijan, el loco parece una matica. Usted, no sé, esto tal vez fue en la Edad Media, disculpenme que no conozca historia. La historia es importante. Generalmente tú aprendes la historia de algo y te salen preguntas sobre ese algo y consigues respuestas sobre ese algo también. Lo cierto es que aprendes mucho con historia. Con los hongos no es mi caso, pero sí es un buen clic de estudio. Y ves un microscopio en ese pasado y lo vas a confundir con una matica. El tema es que es una matica microscópica, ¿sí? Y la gente lo vio y dijo, mira, sí, es un vegetal. Después que estudiamos las características metabólicas, químicas y tal, bueno, lo clasificamos, pero es matemática. Esta supuesta matica tiene un tallo y un follaje, unas flores. El tallo, no es tallo, el micelio, se llama vegetativo. Y de él sale este follaje, esta flor, esta estructura, como la quieras llamar, que va a ser la conidia, ¿sí? Esta es la parte sexual, esta es la parte que participa en la reproducción sexual. Cuando hay una reproducción sexual, significa que este sujeto va a combinar su genoma con otro sujeto y va a producirse un tercer sujeto que es diferente a los 2 primeros. Entonces, tenemos un cerebro que puede escoger si invita a salir a las mujeres, si compite con los otros tipos, si gasta tiempo, si gasta energía, etc. para multiplicarse, para tener sexo. El porqué de todo esto es sexo, ¿sí? No es mi caso, yo no soy un hongo, no me salvo de eso, pero sí el hongo igual puede tomar esa decisión o se queda soltero, pero se puede reproducir igual. Esto es una gran ventaja evolutiva que tiene esta especie. Esta especie no, un mundo de especies, este reino, se puede decir. Porque el hongo puede mejorar. La reproducción sexual hace que mejore. Los hijos son diferentes a los padres, tienen características nuevas. Si la característica lo hace débil en este medio, pues él va a morir. Pero si es mejor, se multiplica, se queda y ese genoma mejora a las diferentes especies. Pero si no puede, pues no hay problema, no tengo que reproducirme sexualmente, yo puedo reproducir asexualmente y continúo con la especie así como estaba, ¿sí? Es como cuando, no sé, cuando estoy haciendo un videojuego y de repente, mira, no vamos a avanzar, vamos a descansar un ratito y pausa. La evolución se pausa, no es que se detiene, se pausa y él continúa reproduciéndose y haciendo el mismo patrón para producir enfermedades y tal. Es un adversario muy poderoso en ese sentido porque avanza, se detiene, no se regresa,
se detiene nada más para después seguir avanzando. Es una cosa increíble. Pero sí, las bacterias se reproducen asexualmente. Los animales se reproducen sexualmente. Las plantas las hay que se reproducen por aquí o se reproducen allá. El hongo tiene lo mejor de todo. El hongo, cuando puede, se reproduce sexualmente. Cuando no puede, se reproduce asexualmente. Entonces, son unas criaturas bien importantes desde el punto de vista mundial, ¿sí? La manera en que cambian los diferentes ecosistemas, la manera en que se alimentan, la manera en que producen residuos, nos han afectado mucho a todos los seres vivos que estamos aquí en la Tierra. Por cierto, hay dos estructuras sexuales, porque esto es una estructura capsular que está llena de unas estructuras que se llaman esporas. Esto es una esporangiospora, mientras que esto es una simple conidia. De aquí lo que salen es gradualmente esporas, ¿sí? Y esta está lleno y se va llenando hasta que hay un momento que explota. Esta maduración también obedece a la presencia o ausencia de suficiente sustrato para que se multiplique. Si no hay comida, no se multiplica. Parece que tanto las bacterias como los hongos son más inteligentes que algunos animales y algunos humanos. Terminología. Hifo. Célula, estructura fundamental, la parte más pequeña que conserva la esencia de la especie, la cualquiera. Micelio sería el cuerpo del hongo. Estos son los conceptos más básicos que puedo conseguir. Conidia o conilio sería este órgano sexual. La esporangiospora sería el segundo tipo de estructura sexual. Esto, por cierto, es típico de las diferentes especies, porque los biólogos ven esto en el microscopio y lo reconocen cuando lo ven. Esto es un aspergillus, porque tú reconoces al aspergillus cuando lo ves, así como diferencias a un samán de un eucalipto, de un chaparro cualquiera, etc., en base a la presencia o ausencia de estructuras y a la forma, los colores, los tamaños, etcétera. Esto es un aspergillus porque tiene las características de un aspergillus, es lo que quiero decir. No hasta cierto específico, por ejemplo, nada más, pero entiendan eso. El estudio de estas estructuras es lo que me dice que es una especie o no lo es, ¿sí? Hay una clase completa de hongos que se reproduce por esporangiospora. La clasificación básica, como quien dice, lo más general, es decirle a esta cosita por aquí, Z. Este es un hongo macroscópico. Esto es un Amatita muscaria. De aquí que sacamos la muscarina. De aquí que sacamos una sustancia que se comporta como la acetilcolina. Vamos a llamar a esta estructura la casita de los pitufos. No, sí, creo que era una casita de los pitufos. Oye, como la técnica decía que estuviese todo los psicotrópicos, no sé. Bueno, Z. ¿Qué es la Z? Esta es la estructura sexual de los órganos macroscópicos. ¿Por qué? Porque estas estructuras sexuales de las que hablamos, las vemos por aquí. ¿Sí? Si analizamos al microscopio esta cosa blanca, esta roja y tal, vamos a ver la parte vegetativa del hongo, mientras que por aquí la parte sexual, y bajo el sustrato, en este caso bajo la tierra, bajo la madera, no sé, bajo el pan, vamos a conseguir el resto del hongo. La otra vendría siendo el moho. ¿Qué es un moho? El moho es esta cosa perodita que le crecen a la materia orgánica en descomposición. Por cierto, no sé, el 90 y algo por ciento de los hongos, por lo menos el 90%, es saprófito. Saprófito significa que come materia en descomposición. La materia orgánica se rompe en partes más pequeñas, se rompe, y esos pedacitos de materia orgánica son
la nutrición que van a tener por lo menos los hongos, algunas bacterias, etcétera, algunos protozoarios, pero la mayoría son saprófitos y ellos ni siquiera saben que existimos, pero si los pueden comer, los comen, pero no le importamos en el sentido de que estoy esperando a que se muera como los amuros, no. Ellos simplemente están allí. Este mundo es de los hongos, más que de los animales. Esto es otro tipo de hongo. Fíjate que hay diferencias en los colores, en las texturas. Estos por cierto le llaman hongos fibrosos o filamentosos. Este se le ve más filamentoso que a este, pero todos son hongos, moho. Aquí vamos a ver más adelante cómo hacen las cosas que ellos hacen, por supuesto. Generalmente esto es muy bueno para comerse la naranja, es muy bueno para comerse la madera y no tanto a los seres vivos. Pero hay una posibilidad muy grande de que se adapte, así que ojo con eso. Esto es un medio de cultivo de laboratorio. Esta es una sustancia que yo metí en un envase de vidrio que llama placa de Petri. Y después que se solidificó, puedo inocularle el hongo y ver cómo crece. Y digo, mira, aquí están los detalles específicos de él, porque aquí no se ven bien los detalles. Aquí sí. Esto generalmente es lo que llaman agar saboró y él tiene características específicas para que crezca el hongo. La principal de todas es que yo necesito que crezca él, que no crezca bacterias. El filtro que le pongo es el antibiótico. Esto está full antibiótico y si no crecen las bacterias, pues el hongo se desarrolla más plenamente. Ustedes aquí en la naturaleza van a conseguir una competencia gigante entre los hongos y la bacteria y un montón de animalitos, pero aquí está solamente el hongo. El hongo se va a multiplicar. Esto es muy posible que sea un penicilio y tal, y puedo hacer cosas con este agar. Por ejemplo, fíjate que aquí hay una coloración y en la parte donde está el presente hay otra, hay un cambio de pH. Entonces yo digo que esto es tal cosa o esta cosa según cómo se comporte el agar mismo. Puedo tipificarlo según la superficie, puedo tipificarlo según el color, puedo tipificarlo según características sociales o coloniales, o lo tipifico cuando lo veo al microscopio. Esto es lo que hay que es una esporangiopora en el microscopio. Repito, que haya la estructura o que no la haya, que la haya grande, que la haya pequeña, que las esporas sean visibles, grandes, eso es lo que me dice que el hongo es tal cosa. Y ahí saco yo el nombre científico del hongo. Y ahí saco ya el nombre. Por cierto, el crecimiento micótico es uno de los más lentos que hay en el sentido de compararlo con bacterias y tal, porque las bacterias con 2 días ya tenemos un diagnóstico, creo, pero el hongo puede ser hasta 15 días. El hongo puede ser hasta 15 días y a veces uno recibe para confirmar que era lo que el animal tenía, aunque el tratamiento también es largo, por cierto. Ojo con eso. Sin embargo, es una herramienta muy importante. Fíjate que aquí estoy viendo otra estructura microscópica que saqué de aquí. Lo más seguro es que esto debe traer que sea un penicilio, un aspergillus, una cosa de esas. Y tú lo vas a ver así. Esto sí sé que es una foto de penicilio, no recuerdo la especie, se ve negrito. Y viéndolo como es, determino que él es. Claro, esas estructuras y cómo son las estructuras me dicen cuál es el hongo con el que estoy tratando. Y de ahí el diagnóstico, de ahí es que sale la patogenia, de ahí es que sale el tratamiento, por supuesto, obvio, de ahí es que sale la manera en que produce los síntomas, etc. Finalmente tengo las levaduras. La característica principal que vas a conseguir en cualquier libro, incluso de primaria, es que las levaduras son unicelulares, mientras que los hongos son multicelulares, pero eso es relativo. Fíjate que en el microscopio se ven que las levaduras se reproducen por gemación, se multiplican, ¿sí? De una sale otra. Y en el microscopio se ve como que al círculo, no es un círculo, al ojo sale como que un cachito, una teta que llaman, y ella saca otra célula. Eso es lo que llaman gemación, pero lo hace lineal, y es posible que creen unas estructuras que parecen un micelio. Entonces, básicamente, la característica principal es que el hongo normal tiene un micelio
mientras que la levadura tiene un pseudo micelio. ¿Sí? Fíjate que aquí tú vas a conseguir celulitas aparte, que es lo que ella mejora, y ella también va a producir algo parecido, pero ellas son células por sí mismas, son unicelulares. Sin embargo, pueden poder acumularse en estas estructuras que parecen micelio, que se llaman pseudomicelio, y macroscópicamente se ve así. Digamos que este es el mismo agar sabor de aquí arriba, pero cuando tú ves, hay este tipo de crecimiento, yo lo pudiera confundir con bacterias, así se ven las colonias bacterianas. Aquí hay un aislamiento y hay un crecimiento cada vez más chiquito. Y en lo que yo veo que crecen las colonias individuales es estudio, el tamaño, cómo son los botes, cuál es el color, cuál es la superficie. Entonces tú vas a ver estas cosas que parecen colonias bacterianas, pero no lo son. Porque yo sé que no lo son. Porque, bueno, en primer lugar, esto está full antibiótico. No tiene sentido que crezcan bacterias. Tenemos que confiar en las casas comerciales. Si no confiamos en ellas, no es buena idea que compremos. Si te manda a hacer una prueba en un laboratorio, tienes que confiar en ese laboratorio. Si no confías, la verdad es que es más problema que solución. Entonces tenemos estas características macroscópicas, características sociales o coloniales, y tenemos las características microscópicas. Y en base a ellas vamos a diferenciarlos en setas. Yo creo que las setas tienen otro nombre, no recuerdo. Simplemente los llaman hongos, ¿sí? El moho y las levaduras. Otra manera de clasificarlo, y bien interesante, sería con la relación que tienen con los animales, ¿por qué no? Y pudiéramos decir que son invasores o benéficos, malos y buenos. Porque nosotros los humanos tenemos la característica de que nos criamos viendo películas de Disney. Entonces está el malo, que lo único que hace es el mal, y tenemos el bueno, que es incapaz de hacer el mal y solamente hace cosas buenas. Esas son las características de estos dos. Y no estamos en una película de Disney, sí, pero aquí sí vamos a utilizar eso que en la vida real no deberíamos utilizar, porque no estamos en una película, no todos son completamente malos, completamente buenos, pero en el mundo de los hongos, sí. Cuando un hongo, lo único que hace cuando entra a su cuerpo es enfermarlo, se dice que es invasor. El histoplasma, el aspergillus, el criptococcus, etcétera, hay que verlo, pero por lo menos el aspergillus no debe estar en relación asociado en usted o en el paciente. ¿Por qué? Porque va a producir una enfermedad. No hay manera de que él esté en buena con usted, así como lo hay en miles de millones de bacterias y un montón de hongos y levaduras y tal. ¿Sí? Por definición, invasor es malo. No podemos ser tan infantiles, vamos a llamarlo, ¿cuál es la palabra? Vamos a llamarlo patológico. ¿Sí? Produce enfermedad. Mientras que los benéficos nunca producen enfermedad. Fíjate que esta es la relación. No es que el benéfico hace cosas buenas. Hay benéficos que hacen cosas buenas, ¿sí? Pero la definición no es esa. La definición es que el benéfico no enferma. El benéfico no es patológico, ¿sí? Y tenemos una tercera, que es oportunista. ¿Qué significa hongo oportunista? Que son la mayoría de los que vamos a estudiar, por cierto. Pues que los oportunistas son benéficos hasta que hay un cambio, hasta que se da la oportunidad. El hongo oportunista es el amigo de tu novia. El amigo de tu novia que todo el tiempo está ahí y tú haces algo y el tipo ese va y la aconseja y hasta que el día que puede ataca. Ese es el hongo oportunista. El hongo oportunista está en la piel. El hongo oportunista está en el agua, está en el aire, etc. Y está siempre en contacto con, bueno, nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo está manteniendo a raya. Si el hongo oportunista ve la posibilidad de una herida o de una inmunosupresión, pues va a atacar y va a producir una patología. Entonces, el 99,9% de las situaciones, el hongo oportunista se comporta como benéfico. ¿Por qué? Porque incluso él mantiene a raya las bacterias. Él evita que pasen cosas, él es necesario. Pero generalmente, lo hablemos de una inmunosupresión, el hongo oportunista entra en la herida, entra por la nariz, entra por las mucosas
y produce una patología. Pero pónganle por favor el ojo a la ¿qué produce inmunosupresión? Tú, como médico, que cada vez que puedes mandas un antibiótico, tú como médico, que cada vez que puedes mandas esteroides. ¿Por qué hablo de los antibióticos? Porque las bacterias compiten con los hongos. Si tú matas a las bacterias, los hongos se fortalecen. Segundo, un esteroide baja las defensas. Un esteroide reduce la eficiencia con que nuestro cuerpo sintetiza proteínas. Le dice al cuerpo a nivel celular que le baje dos y el cuerpo deja de hacer 1000 funciones que son necesarias. Debes evitar administrar esteroides si sospechas de micosis, si sospechas de virosis, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus indicaciones bien específicas, por cierto, y no debemos salirnos de allí. Entonces, oportunista cuando hay oportunidad. Siempre es bueno, excepto cuando no es bueno. Estas son las enfermedades que vamos a estudiar. La dermatoficosis, por supuesto, que es una enfermedad de la piel. Y es una enfermedad, no es un hongo, es producida por más de un hongo, ¿cierto? La mastitis vamos a hablar básicamente de la mastitis clínica. La mastitis clínica es producida generalmente por bacterias de carácter crónico y ella tiende a destruir el cuarto mamario. No es de allí, no le importa destruir allí. Lo mismo sucede con la otitis. La aspergilosis y la histoplasmosis, la criptococosis son invasores. La candidiasis es patológico, pero es oportunista básicamente. ¿Sí? A resumidas cuentas, esto es todo. Chao, nos vamos. Una tercera manera de clasificar sería en cómo hace la patogenia. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque es posible que usted se coma al hongo. Esto sería una micetosis, ¿sí? Y hay una patología asociada a la sustancia que venía en el hongo. Y es lo que pasa con la crucita esta rojita que estamos viendo aquí. No es posible que el hongo produzca una toxina y que el animal se coma esa toxina. No se come el hongo, se come la toxina. Algo parecido a lo que pasaba con algunas bacterias por allá. Entonces, el tema de las toxinas viene de dos maneras, ¿sí? Está el asunto de la respuesta de nuestro cuerpo que produce síntomas. De hecho, la inflamación es un síntoma, la reacción alérgica es un síntoma, pero si tú apagas el sistema inmunológico no sucede. Incluso cuando nosotros le damos un antialérgico a un animal, un esteroide, lo que estamos haciendo es que baja la tasa de reducción. Estamos inhibiendo esa reacción inmunológica y hay que hacerlo con mucho cuidado. Mientras que la micosis vendría siendo la tercera, que es que el hongo llegó y sacó raíces y su presencia es lo que está produciendo la patología. Tal cual, esa es la micosis. Y bueno, eso es lo que vamos a ver más o menos por aquí. Estas son micosis. Pero que no se nos olvide, existen las micotoxinas o micotoxicosis y las alergias al hongo mismo o a la respuesta a las proteínas podríamos decir, de la membrana de estas estructuras que llamamos micóticas. ¿Me pregunta? No se acabó la clasificación. Porque el hongo puede producir, como ya dijimos, el hongo propiamente dicho puede producir esta micosis a través de la reacción alérgica localizada o sistémica, inflamación, estamos hablando de localizada, una estructura, un miembro o una zona específica inflamada, y por supuesto que la destrucción. Los hongos son seres que parasitan, por así decirlo, los epitelios. ¿Cuáles son los epitelios? Todos. Los epitelios están en todas partes. Cada vez que tú hablas de un órgano, estás por menos mencionando los dos epitelios. Hay algunos que son mucho más delicados que otros, por supuesto. La piel, especialmente en algunos lugares, vendría siendo como que el más resistente de todos.
De resto, todos son muy delicados. Estamos hablando mucho de estructuras que tienen una sola capa de piel y una membrana básica. ¿Por qué? Porque necesita dejar pasar cosas y tal. Entonces, la presencia del hongo implica destrucción. Solamente eso. Estamos hablando de los conductos urinarios, estamos hablando de los capilares sanguíneos, estamos hablando de los alvéolos pulmonales, estamos hablando de la barrera hematocefálica, etcétera, etcétera, etcétera. La única que medio escapa de esa definición, hongo epitelio, es la criptococosis, porque ello se va más bien al sistema nervioso central. Y bueno, el sistema nervioso es un tejido, propiamente dicho, no es epitelial, es nervioso, pero sí funcionan más o menos igual. Destrucción, inflamación y reacciones alérgicas. Ok, otra manera de verlos es, repito, en el epitelio, si él funciona a nivel superficial, que aquí vamos a ver todas las dermatosis subcutánea, que estamos hablando del tejido conectivo laxo que está exactamente debajo del epitelio, ¿sí? Y por supuesto están las profundas y o sistémicas, esta es como que semántica, que afecta a un sistema completo. Ya no es una zona localizada, es un sistema, es el sistema respiratorio, es el sistema nervioso, es el órgano sensor, es el sistema digestivo, etc. Esto generalmente pasa por sangre, por presencia de hongo en la sangre, no recuerdo cuál sería el término clínico, sería fungemia, creo. Es que mi latín no sé, yo hablo español. ¿Saben que el español viene del latín? Si no aceptas que las palabras evolucionen según como lo usa la gente, pues tendrías que hablar latín, porque no, yo hablo en lo nativo, yo tengo que, por eso es que la RAE está haciendo tanto daño. Tenemos que permitir los cambios, tenemos que permitir la evolución. Si no hay preguntas, continuamos. Si queremos entender el tema de la patogenia, tenemos que hablar el asunto de cómo funciona el pulmón y qué es lo que sucede allí cuando entra el hongo. Piensa que es esta bolsa, en esa bolsa hay una bolsita, una bolsa donde hay un montón de burbujas. Y enfocamos esta burbujita de aquí, esta bolsita de aquí, y nos damos cuenta de que, bueno, está llena de aire. Hay un camino que comunica esta bolsa con el exterior, con la nariz, la laringe, faringe, tráquea, carina, bronquios, bronquiolos, que previenen unos conductos, y finalmente el alveolo. Esto es el alveolo. El tema es, ¿qué es un alveolo? Bueno, ya dijimos que este es un caminito y hay una boceta que trae gente y se lleva gente. Lo que trae es oxígeno. También trae suciedad, trae humo de cigarro, trae esporas de hongo, también trae un montón de cosas. Y bueno, ¿cuánto oxígeno trae? Más o menos un 20%, porque eso es lo que contiene el aire y no lo consumimos todo además. Somos bien malitos en ese sentido. ¿Y qué es lo que se lleva? Lo que se lleva, bueno, CO2, dióxido de carbono, y un montón de residuos, incluso algunas medicinas se van por allí. El tema es que vienen unas sustancias gaseosas y se van unas sustancias gaseosas, pero no todo sucede aquí, no todo se queda aquí. O sea, el oxígeno no se queda aquí en este alveolo, en esta bolsita, porque tenemos otra carretera donde hay otra buceta. Esta vía es aire. La segunda vía es sangre. ¿Qué pasa en la sangre? Bueno, más o menos lo mismo. Lo que traen, él se lo lleva. El oxígeno es tomado por este y se lo lleva. El dióxido de carbono es dejado por esta carretera roja, sangre, glóbulos rojos, hemoglobina, y eso es lo que se lleva la primera boceta. Entonces el tema es el siguiente. En esa fisiología, esta es la bolsita de la que estoy hablando, pero
esta línea roja no es una línea, son un montón de líneas que están juntas. ¿Por qué? Porque aquí está la bolsita llamada alveolo y al lado hay otro, y al lado hay otro, y al lado hay otro. Esto es como una espuma. La espuma que está formada de un montón de burbujas. Pero entre bolsa y bolsa, entre alveolo y alveolo, hay la sangre, el capilar, el capilar, lo más por ahí. Y entre bolsa y bolsa también hay un tejido conectivo, hay un parénquima pulmonar. Entonces, esta cosa tan delicada, esto de verdad que está como que exagerado, pero sí existe, así es el pulmón, es muy delicado. Esto es revestido por una simple capa así, de células con forma de escama. Es muy fácil destruir esto, es muy fácil dañarlo. Esto es, o sea, imagínate que yo siembro una matica aquí, ¿qué le va a suceder a ese epitelio? Tienen que entender que los hongos en general son como parásitos de los diferentes epitelios. Y tenemos este segundo epitelio, que no es nada más ni nada menos que un endotelio. Este es un capilar, este es un vaso sanguíneo. Eso es esta cosita que está aquí. Fíjate que está entre un capilar y otro capilar, aunque esta fotografía está tomada en otro órgano, por supuesto. Pero de nuevo es una sola capa de células. No es como la piel, que es uno sobre otro. ¿Ven? No, esto es una simple capa. Esto es una simple capa. Y de ahí viene el tema de cómo hace daño él. Usted mete una aguja aquí y ese daño destruye esto. Aquí también causa daño, pero bueno, en comparación al epitelio total no es tan grande. Por eso es que tú no botas mucha sangre. Pero tú rompes esto aquí, otra cosa. A nivel microscópico es una microhemorragia que se corrige rápidamente, pero otro y otro y otro y otro y una zona completa del parénquima porque tienes una matica creciendo, ¿no? Un hongo microscópico que se está poniendo cada vez más grande y ese espacio ocupado por el hongo es un espacio que está siendo destruido. Los espacios llamados alveolos y luego los capilares y luego el parénquima mismo del pulmón se destruye por el simple hecho de que está aquí. El otro epitelio, bueno, que está la piel, vamos a ver hongos que son específicamente de la piel y luego aquí tiene el intestino. Esto creo que es intestino delgado. Entonces vamos a ver un epitelio, aquí de nuevo es una sola capa de piel, pero la forma es diferente, ¿ya? Este es plano y esto es un cilíndrico, sin embargo es un epitelio. Usted mete una cosa aquí que no es de allí, pues esta separación de las células, la ruptura de las células es una destrucción. Entonces una patogenia es la simple presencia, que es sinónimo de destrucción, y luego viene nuestro sistema inmunológico en pulmón, en piel, en digestivo y reacciona. ¿Cuál es la manera más básica de una reacción? Inflamación. ¿Cuáles son las maneras de patogenia, como ya dijimos? La inflamación, la destrucción, la presencia del hongo. Por ahí faltó la producción de sustancias, de toxinas, que cada una pudiera funcionar de manera diferente. Pero aquí, repito, este tejido va a ser destruido. ¿Por qué? Porque hay una cosita que está aquí y no debería estar, en el caso de las micosis, que es el cuerpo del hongo, el micelio del hongo. Y bueno, por la sangre, básicamente, como vamos más adelante, y algunas células blancas como los macrófagos y hasta los linfocitos, hay invasión. La invasión viene más adelante. La explicación de cómo, qué es lo que hace, viene de cómo es, cómo se reproduce, qué es su estructura. Su ser explica lo que él hace. ¿Estamos? Entonces, repito, para que no se nos olvide, las micosis y el hongo mismo hace una patogenia por su presencia y la respuesta del cuerpo en los epitelios. Micosis, epitelio. Lo que pasa es que uno piensa epitelio piel, pero también hay epitelio intestino, tubo digestivo, epitelio respiratorio, epitelio alveolar y los endotelios, los vasos sanguíneos son epitelios. Todo eso pudiera ser parasitado, destruido, inflamado, incluso podemos hablar de reacciones alérgicas por los diferentes hongos y esas son las patologías.
patogénica, que no se nos olvide qué significa la patogénica. Ok, los factores de patogenicidad son estas características. Generalmente estamos hablando de estructuras, sí, estamos hablando de adaptaciones, es decir, especializaciones del sujeto para producir su cometido. Entonces, estamos hablando de proteínas. Las adhesinas son proteínas de membrana que hacen que el hongo se adhiera a las diferentes superficies, a otras células, a otros epitelios y tal. El simple hecho de que se adhiera o que no lo haga es la diferencia entre si enferma o no enferma, ¿sí? Las enzimas también son proteínas. El dimorfismo, esto de que él puede comportarse, digamos, sexual o asexual. El mimetismo implica que puede producir o tragar, ¿por qué no?, proteínas que hacen que el sistema inmunológico se confunda. Vamos a hablar por ahí de pudiera ser el criptococo. Y finalmente la producción de micotoxinas. Las enzimas son proteínas, sí, y ellas tienen esta característica de que hidrolizan. Por supuesto sabemos que producen muchas cosas, pero aquí en el caso de los hongos está la lipasa, unas cuantas proteasas, algunas que son neurotoxinas, por supuesto, que entran en el concepto de micotoxinas, etc. Pero las enzimas son las encargadas de destruir, de separar las diferentes moléculas y o estructuras. Muy bien, referente al diagnóstico, vamos a decir, la palabra diagnóstico significa responder a la pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pasando por el nombre de esta cosa, que en este caso es una micosis, por la patogenia, por este conjunto de síntomas que llamamos cuadro. Lo denominamos porque sabemos cómo es. ¿Estamos? Para llegar a ese nivel tenemos que hacer diagnóstico directo, y si viste al Aspergillus, sabes que es una aspergilosis. Si viste una cándida, sabes que es una candidiasis. Si viste histoplasma, es una histoplasmosis, etc. Sí. Lo aislaste, tomaste una muestra, lo cultivaste y lo viste. Ver para creer. Eso es lo que llamamos diagnóstico directo. También tal vez el PCR se llama diagnóstico directo, no sé, relativo, porque también está el diagnóstico indirecto. ¿Qué significa indirecto? Bueno, indirecto significa que estás viendo moverse la hoja, pero no ves el viento que mueve la hoja, pero sabes que hay viento. No estoy tocando, no estoy ni siquiera sintiendo el viento. Estoy viendo una cosa que el viento produce. Y así se diagnostica. Entonces, cuando tú ves que una lámpara de luz ilumina una sustancia que se llama manano o galactomanano en el caso de los aspergillus, entonces pues estás en presencia del hongo, y si es galactomanano estás en presencia de la aspergilosis. Y eso me dice que estoy en presencia de la enfermedad, aunque no estoy viendo el hongo, no estoy viendo la etiología, no estoy palpando, ¿sí? Esta lámpara de luz es una simple, bueno, no puedo simplificarlo tanto, pero sí es una lámpara de luz ultravioleta con una longitud de onda de 400, 450, o sea, se va hacia infrarrojo y ilumina. El diagnóstico tiene que hacerse bien, porque fíjate que aquí estoy viendo esta lucecita en la tela y es parte de la tela. Para que estoy viendo una cosa que se ilumina también y tal. Es un verde manzana, muy vivo, muy luminoso, por supuesto. Esta habitación debería estar bien oscura para que no haya confusiones y tal. Entonces, activo la lámpara y lo veo. ¿Ya? Hay algunos que incluso tienen como que una especie de lupita para que uno haga más énfasis en grietas, heridas, que si en la uña, la inserción de la uña, etc. Esto es, ¿qué les digo yo? No sé, más del 50, cerca del 90%. No siempre que no haya luminiscencia, vamos a decir que es negativo, ¿sí? Pero decimos que es negativo, pero no significa que no esté presente la enfermedad.
simplemente no la estamos detectando con la lámpara de Good. Eso significa negativo. Pero la sensibilidad es bastante grande. Es muy posible que uno diagnostique una micosis dérmica, ¿cómo se llama? Una dermatocitosis. Lo que pasa es que dermatocitosis hace referencia a la etiología. Ya vamos a hablar sobre ella. Pero generalmente esto que también llaman tiña, por cierto, eso es un término más de humano, eso se lo aplican a cualquier micosis en la piel, pero es que la mayoría de las veces estamos hablando de esta dermatocitosis, ¿sí? Simplemente vamos a tener un hongo que se está comiendo la queratina y produciendo unos residuos, y estos residuos o parte del mismo hongo se ven así con este verde manzana. Esta lámpara, bueno, no es que es barata, pero tampoco es incomparable. Y generalmente si tú tienes cierto flujo de clientes, vas a tener un porcentaje relativamente aceptable de clientes micóticos, entonces ella se paga sola. Todo lo que tú inviertas en tu clínica se paga solo. Este es otro ejemplo, ya de clarito. La dermatocicosis, repito, come queratina, proteína del pelo y proteína de la superficie de la piel, de manera que mientras más gruesa es la piel, la probabilidad aumenta más, y mientras más peludo es el animal, la probabilidad aumenta más. Una raza sin pelo con una dermatosis es posible que sea otra cosa. No es que es imposible, pero es más posible que sea otra cosa. Y el otro detalle está en eso. La mayoría de las dermatosis no son micoses. Necesito que haya una inmunosupresión. Necesito que haya habido un tratamiento, un mal tratamiento anterior. Necesito que haya habido un estrés. Necesito, tal vez incluso hay animales que el celo mismo es estresante. Un periodo de excesivo calor, excesivo frío, aunque el frío los atrasa un poquito, el periodo de hambre, el perro está en una casa nueva, mil cosas que inmunosuprimen. No podemos dejar de hablar del tratamiento literal, una antibiótico-terapia, unos esteroides y tal. Eso más este pequeño hallazgo, pues estamos completamente seguros de que es una micosis y es posible que sea una dermatocitosis. Bueno, repito que las condiciones de la habitación tienen que ser tales que no consiga esta claridad. El perrito con luz normal, tú le vas a ver una patología en el ojo, y con la lámpara de Good ves que esa patología se ilumina. Fíjate que no solamente allí, él está migrando. Esto es macrospora, y es como quien dice la microcaracterística del dermatofito. Vamos a conseguirlo solamente en cultivo. Hay que tener muy buena suerte para hacer un raspado de piel y conseguir esta estructura, pero sí se puede hacer. Entonces uno como que lo manda a laboratorio para el cultivo, pero no cuesta nada verlo directamente si tienes microscopio, por supuesto. Esto se tiñe con hidróxido de potasio, porque repito, las características metabólicas de él lo permiten, él está comiendo queratina, y vamos a conseguir este resultado azulado y tal. Es un diagnóstico bastante sencillo, pero tiende a ser un diagnóstico diferencial. ¿Me explico? Ya descarté bacterias, ya descarté otras patologías, digamos, metabólicas, hay deficiencias hormonales, hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo, y ya no es lo que me queda, es el hongo. Obviamente eso lo consigo además de esto que estoy viendo aquí con la anamnesia. Repito, necesito información. Si no tengo información, no puedo generar diagnóstico y la sintomatología. El hongo generalmente, no siempre, ojo, el hongo es complejo en el sentido de que lo tipifico, es esto, pero a veces, generalmente, suele suceder, hay casos de casos. Entonces, el hongo, repito, podemos decir, no pica, pero a veces sí. Tiene bordes circulares, redondos, pero a veces no. El hongo suele ser seco, pero a veces no. Entonces, la mayoría de las veces es así. Seco, no pica, tiene bordes circulares,
produce alopecia, porque es posible que aquí donde tú estás viendo pelo haya hongo, pero no haya alopecia, no siempre produce alopecia específica. Alopecia generalizada es otra cosa. Entonces ves que el ojito está pelón, bordes redondos, seco, no pica. Esa es la definición de hongo de negrito. No siempre es así. Tratamiento hablamos de ketoconazol, pero ya no tanto, porque el ketoconazol es una de estas sustancias que se absorben bastante poco oral, son más bien de pomadas y tal. No tienen muy buena absorción, digamos 5-10%, y luego tienen la mala costumbre de que van para el hígado, pueden producir hepatotoxicidad y es posible que altere el citocromo y la sustancia que tú le estabas dando como contenido, pues no se metaboliza, se queda en el cuerpo y es posible que el ketoconazol y otras cuantas sustancias produzcan una interacción negativa. No es el ketoconazol, es la otra sustancia la que produce la intoxicación. Me explico. La combinación de estos dos, ketoconazol con otra sustancia, hace que la otra sustancia se quede en el organismo e intoxique. Pero ya el ketoconazol, por eso, ese tipo de cosas ya no me mucho. Creo que ya no se consume nada, yo creo que se lo estoy como no. Pero azol es el tipo como se estaría haciendo como que el arma secreta contra los hongos, lo venosa, y lo deja como que último recurso. Realmente como la llevan contando más, el animal tiene que estar en buen estado, buenas carnes y tal. Y es complejo trabajar con antibióticos, tratemos de estar completamente seguros del diagnóstico. ¿Sí? ¿Cómo funcionan por lo menos los azoles? Ellos, vamos a tratar inmunosupresión, pero lo que les quería decir es que ellos tienen que alterar la producción de este ergosterol. ¿Sí? Recuerden que el colesterol en las células animales es muy importante y el ergosterol tiene la importancia, pero en la parte de hongo. Entonces ya no hay ergosterol, ya no hay técnicamente la membrana y el hongo ya no existe. Es posible que en lugar de destruirlo o evitar que se produzca, haya porosidades en este mismo ergosterol o en la membrana. Así funcionan los azoles y los antibióticos en general. Matamos al hongo, pero tenemos que saber por qué el animal se inmunosuprimió. Generalmente, el 99,99% de los casos hay una inmunosupresión y por eso sucedió la mitosis. Si, repito, es una cosa transitoria, el perrito es llorón, un perro faldero y la mamá se le fue por una semana, eso produjo la micosis. Entonces curamos la micosis y si la mamá está, ya no hay problema. Pero si es una cosa más permanente, tenemos que buscar pues, esa cosa. Porque si lo curaste y sigue la inmunosupresión, lo más seguro es que va a volver otra inmunosupresión, tal vez con más fuerza. Entonces, tratamiento, primero tratamos la inmunosupresión. Al mismo tiempo, o después, matamos al hongo. Es importante. Mira, usamos antimicótico. Y finalmente tenemos el tratamiento de la herida, porque son lesiones. Si estamos hablando de lesiones cutáneas, focales, orejas y tal, vamos a usar tópico. Pudiéramos hablar de yodo, aunque ya se está hablando menos de yodo, se está hablando más de cloro, violeta de genciana, hay unas cuantas cosas iniciales a las que no le voy a hacer propaganda, a menos de que me paguen. Mentira, no. Ahí hablamos. Y funcionan directamente en el lugar donde está el hongo, porque no son pomadas, no son pastillas, son pomadas, son soluciones, son lociones, y no hay que pasar por el hígado, no hay que hacer un segundo caso, no hay metabolización necesaria, es directo, ¿sí? Hay una manera muy rápida y es este tratamiento tópico que se da en desinfectantes
o micróticos, ¿por qué no? Se ha hablado mucho últimamente de cloro. Hay bastantes estudios por allí que hablan de desinfectar con cloro, pero vamos a ponernos en veremos. Hay unos cuantos yodos que son tratamientos con terapia que se usan desde hace 1000 años y lo podemos tratar con más seguridad. Recuerden que el cloro afecta la vía respiratoria. Si hay preguntas, por cierto, pueden escribir, con seguridad les voy a responder. Si son estudiantes, también uno trata de no ignorar a los estudiantes. Mentira. ¿Qué tal los gaticos? Parece que se quieren mucho, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. Ojo con eso. Vamos a empezar a hablar de las enfermedades y la criptococosis va a tener por lo menos unas 2 especies. Es una levadura, ya hablamos de levadura, y se cree que el Neoformans es el más importante para nosotros por el origen. Vamos a conseguirlos en nuestras especies domésticas, vamos a conseguirlos en nuestros bovinos, nuestros búfalos, incluso nuestros equinos. Y el otro creo que es más bien de humanos, él viene de la madera, escuché por ahí que del eucalipto y tal. Ojo, todas las mitosis son zoonóticas. Hablamos de generalidades que apliquen a todo el mundo y eso es una cosa que tienen que tener presente. Los hongos se contagian al humano y del humano al perro, al animal. Lo que pasa es que nadie está haciendo de cariño a las vacas. Ay, pobrecita, también linda la vaca. Creo que con la gente así es así. Si eres caballero, lo entiende. Es un animal. Por supuesto que el Neoformans es muy bueno para contagiar a los animales desde las heces de las aves. Aquí tiene que haber, no tiene que haber, es muy común el contacto directo, pero es posible que sea aspirado. Es decir, la cercanía con las heces de ave, y especialmente si estás en un lugar cerrado, a veces esos árboles que son todos frondosos crean un microclima en ellos mismos, pero entiendan de nuevo que las condiciones para que el hongo se dé son estas: humedad, temperatura, la presencia de los nutrientes, los sustratos, mayormente carbohidratos, el pH, etc. Se necesita para que el cuadro inicie. Bueno, la patogenia, por supuesto, como le dijimos, es del epitelio. En este caso empezamos por aspirado, por la colonización de los alveolos, del epitelio, la simple de los alveolos, y luego el parénquima del pulmón, obviamente. Él tiene la característica, como ya dijimos, de mimetizarse. ¿Por qué? Porque transforma la melanina, transforma las catecolaminas en melanina, gracias a una enzima. ¿Dónde rayos consigue el hongo catecolaminas, así como para tirar para el techo? En el sistema nervioso central, en médula espinal, en los nervios grandes, por supuesto. Pero la cumbre del cuadro clínico se llama meningitis. La meningitis sería esta inflamación de las meninges, y allí es que él dice: aquí ya llegué por mi casa, estoy feliz, mira, tengo catecolamina y no me importa lo demás. ¿El animal puede morir de esto? Sí. El humano puede morir de esto. Por cierto, esta es una de las patologías que se enfermos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque ellos tienen una inmunosupresión fuerte. Y el diagnóstico, sacamos líquido cefalorraquídeo. Digamos que la presión de la médula espinal es alta cuando hay criptococosis. Entonces tú sacas líquido y reduces la presión. Por favor, no pongan a hablar de presión. La presión aumentaría y vamos a reducir. Tratamiento y diagnóstico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo lo vamos a utilizar para el laboratorio. Vamos a hacer cultivo, podemos hacer tratamiento antigénico. Antigénico siempre en estos casos es al revés, porque tú le estarías sacando las proteínas antigénicas al hongo, o al mismo hongo se lo estás sacando y lo vas a poner a reaccionar con antígenos. ¿Sí? Esto es como que al revés de la brucelosis y tal.
Y finalmente está el diagnóstico, tal cual lo llaman así, de tinta china, porque este líquido superraquídeo lo bañan de tinta china y se forma un halo alrededor de las levaduras. Este es característica típica, hablando de líquido superraquídeo, típica del criptococcus. Ya, repetimos, criptococcus neoformans, es lo más seguro. Realmente yo llego hasta el género, generalmente, porque eso me abarca casi todo, pero siempre detallé. Por lo menos fíjate que aquí yo puedo determinar más o menos dónde, asumiendo que es Gatti o neoforma, puedo asumir dónde se enfermó y puedo prevenir la infectación de otros animales, la infección de otros animales, pero no es extremadamente importante para el diagnóstico. Como que dice, detalle. El tratamiento, por supuesto, es en primer lugar tratar la hipertensión intracraneal, intramedular. Muy bien, y no podemos dejar de colocarle este tratamiento inmunoestimulante y matahongos, antimicóticos. Matahongos también sirve, ¿por qué no? Tú me dices matahongos en el examen y yo te entiendo. De nuevo hay que recordar que las micosis son minorías si lo comparamos con otras enfermedades como las bacterianas y las virales, y que el hongo sea criptococo es una probabilidad menor, y que pase al sistema nervioso central es mucho más menor aún, pero sí tienen que estar pendientes de ello. Bien, el endoplasma, en este caso capsulatum, se puede decir que es oportunista, ¿verdad? Pero depende, oportunista del ambiente. ¿Por qué? Porque él es saprófito. Esto significa que come cosas en descomposición. Él se baja a la parte más inferior de la organización molecular y es una levadura. Ya sabemos cómo se comporta la levadura. Aquí pudiéramos estar viendo la gemación de la que hablamos. Tal vez, no lo sé. Él típicamente se contagia por la aspiración, la inhalación de las esporas, por supuesto. Y de nuevo entramos por los pulmones, hay una colonización alveolar, pero esta característica es bien importante. Ya obviamente es hallazgo de necropsia, que hay una litiasis. Todos los hongos pueden producir esto, pero hay una esclerosis en primer lugar, un endurecimiento del parénquima, y tú ves que se forman cristales, porque uno llama así cristales tal cual, litos, litiasis en el parénquima del pulmón. Yo imagino que esto es extremadamente doloroso, extremadamente feo. A nivel de la línea media vas a conseguir linfoadenopatías, porque hay una cadena gigante una cadena de ganglios, y ellos son visibles en radiología, ¿sí? O sea, visibles en radiología. Pudiéramos conseguir el listoplasma, es el condenado este que está haciendo daño por todas partes, tipo guerrillero, en el tracto gastrointestinal, en la médula ósea, en la piel, en los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que esta atrofia papilar implica que el nervio óptico tiene una estructura que llaman papila, que es esta unión de la retina, que es esta estructura sensible del ojo, con el nervio óptico, y esa papila se atrofia después de la inflamación. Tú vas a conseguir incluso glaucoma. En el hueso, en la médula ósea, vas a conseguir pancitopenia. ¿Por qué? Porque si tú matas la médula ósea, pues no hay ninguna serie blanca que aumentada. Esto incluye a los glóbulos rojos, por cierto, no solamente serie blanca. Por eso hablamos de pancitopenia. Se reduce toda la población celular de la sangre. Y bueno, obviamente, destrucción e inflamación. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que los hongos actúan. En el caso del listoplasma, en todas partes. Ojo con los diferentes puntos, pero es en todas partes. Estas son las sustancias típicas que libera histoplasmina y fosfoinositol, que
producen estas lesiones, producen esta reacción inmunológica, producen inflamación, producen esta destrucción. ¿Capisci? Esta fotografía es bien descriptiva. Esto es un macrófago. Esto le decía yo a un grupito de alumnos por allí, que con un mastocito se reconoce muy bien en fisiología. Pero hay ciertas patologías que tú puedes decir, mira, esto puede ser un mastocito. Esto no es un mastocito, esto es un macrófago. El macrófago está repleto de, ¿cómo se llama?, de semillas de esporas, de hongos, y él se transporta desde las vías de entrada, desde el pulmón y tal, por la sangre dentro del macrófago. El condenado usa al policía que te tendría que detener, meter preso, como transporte. Esto es horrible. Esta enfermedad es bien peligrosa y tenemos que estar pendientes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que el tratamiento más es de nuevo antimicótico, totalmente de nuevo antimicótico, pero caemos en el aspergillus. La aspergillosis, hay una familia muy grande de este género, hay muchas especies, quiero decir, porque pues existen, simplemente existen y no hay más nada que decir referente a él. Les recuerdo que hay características morfológicas de él, y por eso decimos que él es él, y esta es la típica, como ya lo dibujamos por allá, ¿sí? Estas conillas con estas cadenas largas de espora, liberándose poco a poco, esto es típico de los aspergillus. Porque hablamos de fumigato, bueno, porque es el que produce más patología, pero hay muchas especies de aspergillus que producen patología, incluso hemos hecho unas tipificaciones como hacemos con la brucela. Ingestión, inhalación son las maneras de infección, la manera en que adquirimos, incluidos nosotros. Ojo, si tú fuiste a una cueva porque eres espeleólogo, porque eres inventor, fuiste a una casa abandonada que tiene humedad por todos lados, fuiste a un lugar donde las paredes están llenas de moho, pues aumenta la posibilidad de aspergilosis. La patogenia de nuevo empieza por la colonización de los epitelios alveolares y el parénquima pulmonar. De nuevo hay una fungemia. Esto técnicamente hablando sucede en todas las infecciones con hongo, pero aquí es extremadamente importante porque tú puedes ver la fase de fiebre, la fase de fungemia en el tiempo. Lo puedes ver por esta fiebre altota. Ellos suelen ser malos antígenos, pero en este caso sí vas a ver la fiebre, el aumento de temperatura, la inflamación de los tejidos, obvio. ¿Cuáles? Respiratorio. La toxina del hongo Aspergillus es la aflatoxina, entre otras, parece como que la más malvada, y la presencia del hongo, repito, que tú tengas estas cosas entre tus células hace que las células se separen, se rompan, se destruyen, se inflaman. Pendiente con eso. Aquí vas a ver ruptura de los diferentes vasos sanguíneos chiquiticos, vas a ver hemorragias diseminadas, mucosas sangrientas también, inflamadas, vas a ver evidentemente tos, vas a ver problemas respiratorios y un tiro al piso, la presencia del hongo en la paraclínica. Cultivo y antigénico. Diagnóstico, cultivo y antigénico. El tratamiento, no hay que repetirlo, antifúngico. Bueno, hablando de la mastitis, hay mucho que decir. Desde el punto de vista de la micosis, es la cándida y el Fusoforme. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un hongo oportunista, la vaca no se desinfectó como debe ser, yo le estoy metiendo mano. Estoy pasando los patógenos de un animal a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aquí se va a producir una mastitis clínica. ¿Sí? Aquí no es solamente la producción, aquí la mama, la glándula mamaria se va a destruir, se va a inflamar, se va a enrojecer, va
a procesar esa leche de la manera que no debe hacerlo, me parece asqueroso. Lo cierto es que vamos a tener mastitis clínica. El hongo no vive allí, como la brucela, como la leptospira, no, él no vive allí y va a destruir allí. No le importa que vive allí. Vamos a tener mastitis clínica. Ojo con eso. Entonces, bueno, es buena idea así aplicar, según sea el caso, tratamiento para la bacteria, pero también antimicrobiano. Esa es la importancia de saber, de haber hecho la paraclínica, de haber usado el laboratorio. Y bueno, hay un factor económico extremadamente importante que decir aquí, que no quiero tocar mucho, pero sí lo sabemos. Mientras más lechera es el animal, más posibilidades de que tenga mastitis. Pero mientras más lechera es más importante para la gente. Ojo con eso. Lo mismo sucede con la otitis micótica. Aquí generalmente nos vamos más hacia la parte de pequeñas especies. Hay que recordar el tema ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son las especies? Fíjate, Aspergillus, Malassezia, Cándida, ellos están en el ambiente y van a llegar aquí con humedad, pH, con sustrato, con carbohidratos, etc. y se multiplican. La Cándida Malassezia se pudiera considerar oportunista, el Aspergillus se puede considerar invasor. Lo cierto es que cuando tú tienes una otitis, así como la mastitis, es una inflamación, y cuando está producida por un hongo le ponemos ese epíteto micótico, pero no es solamente hongo, hay mil cosas que pudieran estar allí, y no son solamente esto. Cuando hongo pueda comer, entra a la otitis, entra a la mastitis, y el tratamiento generalmente es tópico. Como ya vimos por allá, los tratamientos son largos. Hay tratamientos de inicio, hay tratamientos de consolidación, hay tratamientos de mantenimiento. Por supuesto, el último es como que más leve en lo que respecta a dosis, en lo que respecta a la sustancia que estamos aplicando, pero siempre es largo. Siempre el tratamiento con otitis yo mando hasta que se cure más una semana. Entonces hay algunos que se curan a la semana, son 15 días, hay algunos que se curan a los 15 días, entonces son 3 semanas, en fin. Y se usa mucho tópico y sistémico. Siempre se deberían utilizar los dos. Vamos a usar que no sé cuál es el término. Es tópico, es un ótico, pero no es líquido, es como una pomada más bien especial para colocarla ahí. En el mercado hay productos comerciales que traen el dispensador específico para que uno lo coloque en toda la longitud del conducto de vidrio. El animal no le gusta, pero tiene las orejas, entonces eso dificulta mucho. A veces uno tiene que dormir al animal y en el primer tratamiento sacar la mayor cantidad, limpiar lo más posible, usamos gasas que son corrosivas y tal, y después el dueño queda con el mantenimiento. Pero, repito, siempre es buena idea un correcto diagnóstico. Y caímos en la dermatocitosis, que ya hablamos un poquito de ello. La etiología no es un hongo, son muchos hongos, quiero decir, son muchas especies de hongos. Y caemos básicamente el género Trichophytum, este es la macrospora típica del Trichophytum, pero también microsporum. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3 tipos de microsporum y hay otro. Hongo que coma queratina, hongo que se ubique en piel, podemos meterlo dentro de esta enfermedad. Esta es la que llaman pilia. Fíjate que son alopecias localizadas, ¿sí? Existe la alopecia irregular, que no es en un solo lugar, y no ves esos pelos tensos, pero no significa que no haya alopecia. A veces el animalito está soltando mucho pelo por micosis. Tenemos que hacer la prueba correcta. Tratamos estas lesiones tópicamente, pero fíjate, este perrito hay que bañarlo en pomada para ver si lo estamos tratando tópicamente. Podemos tratar, como yo dije, con yodo, cloro, pero siempre tenemos que pasar. Esta es la patica, que está la otra patica, una patica y otra patica. Vamos a tratarlo sistémicamente. Yo trataba esto, de verdad, me gustaba mucho el clotrimazol, ya dejaron de producirlo, pero hay muchos
cuantos azoles que son muy buenos. Vamos a tratar sistémico y local. La infección es de animal a animal, pero sucede que las pulgas del animal infectado pasan a otro animal y así como transmite la pulga, pues transmite el hongo. Tenemos una patogenia igual que siempre, pero aquí estamos hablando específicamente de piel. Hay una colonización dérmica y ¿qué sucede allí? Pues el animal vive, su sola presencia hace destrucción e inflamación. En el humano hay una reacción alérgica un poco más grande que en los perros, gatos, esto también se ve mucho en gatos. El diagnóstico, fíjate que vamos a hablar especialmente de la lámpara de Cook, el tricograma, que es el estudio de los pelos. Cuando hacemos raspados siempre sacamos pelos, siempre sacamos folículos pilosos y vamos a estudiar el tipo de hongo, así como estudiamos el tipo de mucorosis. Vamos a hablar del tipo de hongo, vamos a separar y asociar, depende del caso, la micosis de la escariosis, porque es posible que estén juntas, es posible que venga la micosis con la escariosis o después de la escariosis. Siempre es buena idea pensar en inmunosupresión, en el tratamiento con antibióticos, tratamiento con esteroides, antes de esto, y así fue que se produjo esto. Hay mil cosas que ver, La dermatofitosis es un tema de simposios, lo estamos resumiendo bastante. Una persona que sepa de dermatología me pudiera regañar. No podemos dejar de hablar de PCR. Si tú viste el ADN de las cosas, pues estás en presencia de las cosas. El único que tiene ese ADN es él. Siempre vamos a sacar información de la anamnesis, gracias a Dios, pero hay que desconfiar porque el perrito puede ser la persona más dulce del mundo, pero el dueño no. El dueño es mejor no lo decimos. No crean ciegamente, pero usen la información de la anamnesis. Qué lindo los meninos, ¿no? El problema con esta situación es que un día estás, ay, te amo, te quiero, te adoro y tal, dame una prueba y tú, ¿qué tal? En serio, Carlos, me extrañaste. ¿Qué pasó ahí? Vamos a hacer las preguntas respectivas, chicos, hablando de hongo, hablando de parejas también, hablando de hongo. Necesito que no queden con preguntas. Necesito que respondamos la pregunta, ya sea juntos o individualmente. Si yo no sé algo, pues lo averiguamos. El tema es que entendamos que esto nos va a dar de comer. Los hongos están presentes, no podemos ignorarlos. Ya sabemos por teoría que la mayoría de las patologías no son micóticas, pero sí existen las patologías micóticas. Tenemos que estar preparados para las patologías micóticas. Y el tema es grande, el tema es amplio y es otro mundo, es otro reino. ¿Por qué no? Vamos a estudiar casos, vamos a estudiar las diferentes técnicas. Yo simplemente les dije antígeno, anticuerpo, pero hablando de hongo hay que estudiar específicamente. La farmacología de los tratamientos también es un tema aparte, es otro mundo, los antimicóticos son bien especiales. Vamos a repasar, esto es solamente un inicio, como siempre les digo, pero estamos con ustedes, la universidad, los profesores, yo estoy con ustedes para que ustedes aprendan, si no, no estamos haciendo nada. Así que por favor pregunten, las preguntas interesantes van a tener positivo, depende de qué tan interesante. Las preguntas necias van a tener negativo, no mentira, no hay preguntas necias. Así, estamos hablando. Seguramente lo siguiente es un examen, así que nos vemos en el examen.